Bien, muchachos del quinto año de secundaria, muy bienvenidos acá. Vamos a continuar con el curso de geometría, el tema número 6, cuadrilátero. Recuerden que ya hemos visto todo lo que son triángulos, polígonos, ahora nos toca cuadrilátero. Muy bien, ¿qué es un cuadrilátero? Ya ustedes saben, figura de 4 lados. Muy bien. ¿En cómo se diferencian los cuadriláteros? Dos partes, trapecios y paralelogramo. Lo que vamos a ver ahorita son algunos trapecios. Bien, la parte de los trapecios tenemos la división ¿de quién es? Fíjate la característica del trapecio, tiene una base mayor, base menor y dos lados no paralelos. Bien, los trapecios podemos dividirlo en trapezoides, que son cuadrados que no tienen lados paralelos, y podemos distinguir dos. Lo simétrico, como ven acá, es aquel en el que una de sus diagonales es mediatriz de la otra, y el asimétrico es aquel que no tiene ninguna simetría, es también llamado trapezoide irregular. Bien, los tipos de trapecios tenemos trapecio escaleno, en la cual sus lados no paralelos son desiguales. Este es A, B. Y date cuenta en el trapecio, este es base mayor, base menor, la suma del ángulo de un lado, es decir, ángulo alfa, ángulo beta, que pertenecen al segmento AB, suman 180 igual lo que vemos en estos dos A. En el isósceles podemos distinguir que los lados no paralelos son iguales, en la cual lo cumple lo mismo que alfa más teta es 180. Este lado tiene los mismos ángulos que este lado. Y el rectángulo nos dice que tiene ángulos de 90, siendo que este ángulo C y D, la suma de los dos, alfa más teta, tiene que darte 180. Bien, propiedades del trapecio. Tenemos la mediana, que es PQ, siendo P el punto medio de AB y Q, punto medio de CD, para hallar esa distancia de P hasta Q, tan solo debemos de sumar las dos bases, A más B, y dividirlo entre 2. En cambio, si me pide la media de las diagonales, siendo P el punto medio de la diagonal AC y siendo Q el punto medio de la diagonal BD, para hallar la distancia entre P y Q tan solo es la diferencia de las bases entre dos. Recuerde que le dije que el cuadrado se divide en dos partes, paralelogramos y trapecios. Ahora vamos a ver los paralelogramos. Tenemos los romboides. Pero fíjate acá, el paralelogramo es esto. ¿Y cuál es la característica principal de los paralelogramos? Que tiene dos lados iguales. BC es igual a AD por ser paralelos. También AB es igual que B, que C, D. Además, fíjate los ángulos. Estos dos ángulos son iguales porque están frente a frente. Igualmente, los que están frente B y D. Bien, se clasifican en romboide. Los paralelogramos clasificamos en romboide, en la cual si cruzamos sus diagonales, el punto de intersección divide en dos partes iguales a las diagonales. Pero también cumple con las mismas características del paralelogramo. No se olviden. El rectángulo, en la cual los ángulos A, B, C, D suman 90. Además, las diagonales son iguales, tienen la misma distancia. En el rombo, la característica principal es que sus cuatro lados son iguales y los ángulos que están frente también son iguales. 2 alfa, 2 alfa, 2 teta, 2 teta. La característica principal del rombo es que la cruce de sus diagonales forma un ángulo de 90. Lo mismo ocurre en el cuadrado. Sus diagonales, fíjate, sus dos diagonales tienen el mismo tamaño y forman un ángulo de 90, y la característica principal del cuadrado es que sus cuatro lados son iguales. Bien, antes de ir al desarrollo de todas las preguntas, por favor, estudia la parte teórica primero, tómate tus minutos, tu hora si es posible, para que puedas entender bien cómo se desarrolla los ejercicios. Bien, a continuación vamos a ver el desarrollo, tomen atención. Buenos días con todos los alumnos del quinto grado, quinto año de secundaria.
vamos a ver el tema número 6, cuadriláteros del curso de geometría. Bien, una vez dado ya los valores teóricos, vamos con la práctica. Fíjense bien, en esta figura me están pidiendo calcular X. ¿Cómo puedo hallar X? Acá. Bien, lo que vamos a hacer primero es ver un dato principal, que los ángulos internos de un cuadrilátero, ¿cuánto suman? 360. Bien, entonces voy a hacer 160 más 2 teta más teta, 3 teta, más 80 más 3 alfa igual a 360. El más el más el más el, 360. 160 más 80, 240, más 3 teta, más 3 alfa igual a 360. 3 teta más 3 alfa, pásalo a restar, 120, siendo tercia, 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 teta más alfa, 40. Saqué tercia. Bien, hasta acá no creo que haya dudas, está sencillo. Y ahora, ¿cómo hallo X? Hallando X. Hallando X. ¿Cómo puedo hallar X acá? Lo que voy a hacer es que como este X está al aire entre dos serianas, lo que voy a hacer es prolongar la seriana C, acá. Y de este triángulo, fíjate, de este triángulo no me da este ángulo externo, lo que ya hemos visto en el tema de triángulos. Bien, de repente no te acuerdas muy bien, ¿ya? Lo voy a hacer acá, la propiedad. Vamos a ver acá, acá está. Si L es X, L es A, L es B, X es igual a A más B. Entonces, este ángulo va a ser igual a la suma de estos dos. Teta más 80. Bien, una vez que ya tengo esto, lo que voy a hacer es usar esto de acá. ¿Cuánto debe sumar los ángulos internos de un triángulo? Ya lo sabes, 180, ¿sí o no? A ver, entonces sería alfa más teta más 80 más x igual a 180. Estos tres deben sumar de 180. Pero teta y alfa es 40, L es 40, más 80 más x, 180. ¿Cuánto vale x? Muy bien, ya ustedes saben, vale 60. Chicos de quinto, eso vendría a ser el desarrollo de la segunda pregunta. O la primera pregunta. Pasamos a la segunda. Fíjense acá. Acá me están pidiendo calcula X si AD paralelo a BC, además B es mayor que A. Me piden calcular X en el de acá. Bien, X es el. Tengo 140 y tengo 110. Recuerda que yo voy a prolongar esto, a ver, porque no tengo más datos, lo prolongo. Si L es 110, él viene a ser 70, ¿sí o no? Si L es 70, él también vale 70. Bien, vamos a ver, de repente sucede algo. Vamos a ver acá. Acá lo voy a prolongar también. Lo voy a prolongar. Y para 180, ¿vale cuál? Entonces, él también vale cuál. Ah, fíjate, puedo formar un triángulo. Si los prolongo todos, puedo formar un triángulo. 40, 70, ¿cuánto viene a ser este ángulo? ¿Cuánto? Muy bien. 70. Recuerda que los tres deben sumar 180. Ya tengo 40, ya tengo 70. Debe ser 70, para que los tres sumen 180. Bien, a ver, fíjate. 70, 70. Todo el triángulo grande, es isósceles, 70, 70. Si a este 70 se le opone B, a el 70 también debe oponérsele B. Es decir, todo esto vale B. Por isósceles. Fíjate.
Si L es 70, L es 70, a 70 se le opone B, a este 70 también debe oponérsele B. Pero me piden X, esto de acá. ¿Cómo estaría hallándole ese X? Ah, fíjate acá. Si L es A y todo es B, ¿cuánto vale? No es A, perdón, no es B menos A. Todo es B. Él es A. Él no sería B menos A. ¿Sí o no? Pero date cuenta, él también no es isósceles. El triángulo chiquito de acá no es isósceles. Él, a él me refiero. Él, isósceles. Él es isósceles. Isósceles. Por lo tanto, si a él se le pone X, a él también debe ponérsele X. Entonces, él también sería X. Por lo tanto, X valdría B menos A. Bien, espero que se haya comprendido la pregunta número 2 de lo que está en su libro de autoevaluación. Bien, continuamos entonces, muchachos. Vamos acá. Vamos acá. La pregunta número 2. Acá. Vamos con la 3. En la 3 me están pidiendo calcular BF. Ya, calcula BF. Si ABCD es un romboide. Ah, es un romboide. ¿A qué se refiere con romboide? Quiere decir que si él es A, él también vale A. Si él es B, él también vale B. Ya lo voy a poner. Él vale B. Él vale B también, él vale A. Pero fíjate, propiedad de la Z. Z esta Z. Si él es teta, él es teta. Esto es isósceles. Si a él se lo pone A él también se lo va a poner A. Este triángulo es isósceles. Si a él se lo pone A él también se lo pone A. Bien, entonces, ¿qué hacer? Él sería, ¿cuánto? ¿No sería B menos A? ¿Sí o no? Pero por romboide, si él es 2 teta, él también vale 2 teta. Bien, pero ¿qué más? ¿Qué más puedo hacer acá? ¿Nada más? Bien, pero date cuenta que acá hay un ángulo de 90. Lo que voy a hacer a continuación es intentar formar un triángulo rectángulo. Teta 90, él, voy a ponerlo acá, sería 90 menos teta, pero por propiedad de la z, él sería 2 teta. ¿Cuánto vale él? Si los tres deben sumar 180. Lo voy a poner como x, ¿ya? Si él es x, él es x. Por propiedad de la z, él es 90 menos teta. Bien, hallando x, voy a poner acá, hallando x. Aunque eso no es que nos pida, no voy a decir, profesor, x nos pide. No, esto no nos pide. Nos piden esto de acá, bf, ¿ya? A ver, si x me dice acá, voy a checarlo un poco. Ahí está, lo voy a poner por acá. Listo. Ahora sí. 90 menos teta, ¿ya? 90 menos teta, más 2 teta, más x, debe ser 180. Acá me da, la resta de estos dos me da teta más x, el paso a restar me da 90, x vale 90 menos teta. Él vale 90 menos teta, él es 90 menos teta. No es isósceles, es decir que estos dos lados son iguales. Igual acá, estos dos son iguales, por lo tanto estos dos son iguales. Pero fíjate, a x se le opone 90 menos teta. Él también sería 90 menos teta, él también sería 90 menos teta. ¿O no? Perdón. 90 menos teta. No, chicos. Recuerden que no es el ángulo, sino el lado. Esto sería B menos A. Entonces, él también sería B menos A. Él también sería
B menos A. A ver, chicos, date cuenta. Yo he puesto B menos A aquí, B menos A acá. A ver, ¿quién se da cuenta dónde está el error, muchachos? Al final les voy a decir dónde. Pero, ¿qué me pide? ¿Qué me pide, muchachos? A ver, fíjense. Bien, vamos a ver acá. Vamos a borrar a él. Ya, vamos a borrarlo a él. Para hacer esto. Para hacer esto. ¿Ya? Recuerda que él es A. Recuerda que él es A. Voy a poner acá, voy a poner acá, vamos a ver acá. ¿Ya? Primero, vamos a ver acá. Todo esto es A. B menos A. Voy a poner hallando BF. BF más FA, que vale, ya voy a poner FA, es igual a todo esto que es A. BF más FA es B menos A, igual a A. Entonces, ¿cómo sería esto? Esto sería BF igual 2A menos B. Esa sería la respuesta. Ahora, profesor, ¿por qué lo borró esto? Si también sería isósceles. Ojo, estos dos triángulos son congruentes, pero no iguales. ¿Ya? Quiere decir que posiblemente no tengan la misma igualdad. Para poder hallar este BF, claro, acá puede ser, pues, este de acá. Recuerda que estos dos me deben de sumar A. ¿Ya? Por lo tanto, no me dice que él es punto medio. Al no decirme que es punto medio, no hay problema. Fíjate, este puede tener más, este puede tener menos. ¿Sí o no? Solo sé que estos dos lados son iguales, estos dos lados son iguales. ¿Ya? Si esto hubiera me dicho, estos dos tienen la misma medida, normal lo hubiera hecho. Recuerda que no necesariamente al tener el mismo ángulo van a tener el mismo valor los lados. ¿Se comprendió? Claro, chicos, eso quiere decir, recuerda que para hablar congruencias tenemos tres casos: ángulo, lado, lado, lado y lado, ángulo, lado. Siempre hay una relación entre el ángulo y el lado. En cambio, acá en estas dos figuras que hemos visto de todos los triángulos, era solamente porque tenían los mismos ángulos. Recuerden, si tienen los mismos ángulos, no necesariamente deben tener el mismo valor los lados. Bien, continuemos, muchachos. Bien, pasamos a la siguiente, la 4. En la 4, indique la relación correcta si ABCD es un rectángulo. Un rectángulo. Bien. Recuerda que la propiedad del rectángulo me dice que estos lados son iguales. Si él es alfa, y por propiedad del triángulo, ¿el cuánto vale? 2 alfa. Bien, por propiedad de la z, él es alfa, Él, ¿cómo sería? ¿No sería 90 menos alfa? Claro, sí o no. Porque la suma de los dos me tiene que dar alfa. La suma de los dos, perdón, me tiene que dar 90. Si uno es, suma los dos, ¿no te da 90? Claro, si uno es alfa, el otro es 90 menos alfa. Pero fíjate en este triángulo, en este triángulo. En ese triángulo de ahí, fíjate en este triángulo de acá. Si él es beta, él no sería 90 también menos beta. ¿Sí o no? Quiere decir que 90 menos beta es igual a 90 menos alfa. Se va y se va. Menos beta es igual a menos alfa. El signo menos se va. Beta es igual a alfa. Voy a volverlo a decir. Por propiedad de la z, él es alfa. Y como es isósceles por propiedad del rectángulo, él también es alfa. Olvídate que existe el ángulo beta. Él sería, si todo es 90, él es alfa, él es 90 menos alfa. Ahora recién considera el ángulo al triángulo rectángulo. ¿Ya? Si él es beta, él es 90 menos beta. Pero fíjate, ambos dan el mismo ángulo. Por lo tanto, ambos son iguales, dándome que beta es igual a alfa. Bien, de repente a la duda lo tendrán en la pregunta número 3, por lo que tuve que borrar y todo lo demás. Pero chicos,
Vamos a hacer entonces, vuelves a repetir el video para que puedas entender muy bien en qué consiste esa pregunta. ¿Ya? Vamos entonces con la siguiente. Fíjate acá. Calcula MP si BC paralelo a D, BC no N, L es N, y AD es N. Me pide calcular MP. Esto me pide. Eso de ahí me están pidiendo. Entonces, ¿cómo lo hago? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Como M es punto medio, yo voy a poner punto medio F acá. También en punto medio. Y lo voy a poner acá como una base. ¿Para qué? Para formar un triángulo, ¿ya? Si M es alfa, él también viene a ser alfa. Recuerda que BC es paralelo a D. El alfa a alfa. Bien, ¿qué más? Ah, fíjate, igual es sí o no. Entonces, él también es X. Y esto no es propiedad de los puntos medios de un trapecio, ¿sí o no? Por puntos medios. Por puntos medios. ¿Qué me quiere decir puntos medios? Que X, que es punto medio, sería igual a M, base mayor, más base menor, todo entre 2. Y ya lo hay. ¿Sí? Fácil. Pasamos acá. Calcula X y ABCD es un rectángulo. Es un rectángulo, por lo tanto, recuerda, los diagonales son iguales. ¿Ya? Si L es X, L es X, L es X, L es X. Allá, por propiedad, L2X, L2X. Quiere decir que alfa más 2X me tiene que dar 90, ¿sí o no? 2X es igual a 90 menos alfa. X sería igual a 90 menos alfa, todo entre 2. Recuerde, propiedad de rectángulo, diagonales son iguales. Si L es X, él también es X por isósceles. Por propiedad de la Z, él también es X. Por isósceles también es X. Ahora, en este triángulo puedo hallar esta propiedad. X más X, 2X. Y esto de acá es un triángulo rectángulo. 2X más alfa es 90. Dándome que X sería 90 menos alfa entre... Bien, muchachos, ahí está el desarrollo de los ejercicios. No son todos, pero ya hemos resuelto algunos. Antes de darles la tarea, chicos, voy a decir lo siguiente, ya como lo dije en RM y como lo dije en aritmética. Después de ver este video, por favor, vayan a Classroom, hagan la práctica diaria que están ahí y suban la imagen del desarrollo. No me vayan a poner respuesta nada más. Imagen del desarrollo, súbanlo, ¿ya? Y de ahí hacen la tarea. Lo de la práctica diaria tienen hasta las 4 de la tarde nada más. Una vez que ahora a las 4 yo no recibo más y si me lo mandas automáticamente queda anulado. Hoy día mismo a las 4 de la tarde. La tarea sí tienen 6 días para presentar. Pasados esos 6 días ya no tampoco recibo, ya ustedes ya están advertidos. Y me van a hacer la tarea la 1, la 2 y la 3. Nada más las 3 primeras. Las 4 no lo hagan. Así que, bien muchachos, tarea ya tienen práctica y nos vemos para la siguiente. Cuídense.